de la 64 legislatura del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual respetuosamente solicitan su intervención para considerar en el análisis y discusión del paquete económico de la Federación las propuestas que se describen en la misma, que no solo beneficiarán al Estado, sino de manera integral al propio país, en búsqueda de un federalismo equitativo. Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Rodríguez Márquez, autora de la misma. Esto está muy bien. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, el Estado de Zacatecas necesita, hoy más que nunca, de la unidad y del apoyo de todos sus actores políticos. Los zacatecanos esperan de sus autoridades, representantes populares, en las cámaras del Honorable Congreso de la Unión, de las diputadas y diputados de esta legislatura, de los honorables ayuntamientos municipales, las respuestas que demanda una sociedad en estado crítico, casi de calamidad pública, por el impacto letal de una pandemia que nos ha confinado, distanciado y ponernos al límite de nuestra existencia. Muchos no han logrado sobrevivir. Zacatecas ha contribuido al desarrollo de la nación. Desde la lucha libertaria, la reforma y la revolución, mujeres y hombres ofrendaron su vida para legarnos un país que hoy debate su viabilidad como nación federalista en la que todos tenemos el derecho de que el desarrollo regional y local no sucumba ante las acciones concentradoras y centralistas. Los zacatecanos sabemos de pobreza y de marginación, producto de una geografía a la que hay que arrancarle el alimento para sobrevivir, pero también producto de decisiones no siempre acertadas, que han provocado profundos desajustes en la distribución de la riqueza nacional. Por generaciones, los distintos gobiernos emprendieron cruzadas ante el gobierno federal para que en el contexto de un federalismo real se reconociera el legítimo derecho de participar en mayor medida de fondos y aportaciones federales, presentando justificación y respaldo a cada solicitud de ampliación presupuestal o de reglas diferentes al esquema de distribución del producto de la recaudación federal participable. Las necesidades locales así lo justifican, desde el apoyo a programas intensivos de carácter agropecuario, infraestructura educativa, caminera y de equipamiento urbano, infraestructura hospitalaria de insumos, medicamentos y equipo, sin soslayar el fortalecimiento del sistema estatal y municipal de seguridad pública y menos aún el gasto educativo en los niveles de educación básica y profesional, incluyendo la educación superior universitaria. Los esfuerzos en lo local no han sido menores. Se ha contraído el gasto corriente y se ha optimizado el disponible hasta el punto de cancelar programas de obra a pesar de ser indispensables para nuestras comunidades y localidades. Por eso es importante, compañeras y compañeros diputados y diputadas, que como legislatura nos pronunciemos sin excepción en favor de la gestión que hace el gobernador del Estado, conjuntamente con las diputadas María de Jesús García Guardado, Mirna Sabeida Maldonado Tapia, Jaquelina Martínez Juárez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, así como los diputados Carlos Pavón Campos, Carlos Alberto Puente Salas, Samuel Herrera Chávez, Óscar Rafael Novela Macías, José Isabel Trejo Reyes y Alfredo Femat Bañuelos, cuando se dirigen al diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. La petición de referencia contiene literalmente el siguiente sustento, entre comillas. Como es de su conocimiento, el pasado 8 de septiembre el titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó las iniciativas que conforman el paquete económico para el ejercicio fiscal 2021, en el que se incluye el proyecto de presupuesto de egresos, del que se deriva diversas asignaciones presupuestales para las entidades federativas, de cuyo análisis se observa una caída en términos reales de las participaciones federales del 6.4% y la reducción del 1.1% de las aportaciones federales como resultado de la revisión de la disminución
de los ingresos presupuestarios y las condiciones económicas que prevalecerán en el país, derivado de la emergencia de salud pública global reconocida mediante la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud causada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Bajo este contexto, para el Estado de Zacatecas, las repercusiones financieras serán mayores, debido a que prevalece la carencia de recursos suficientes para cubrir el gasto de la nómina de educación, el no contar con asignación de obra e inversión en el propio proyecto, así como la reducción de las participaciones federales y el acotado margen de ingresos propios con que se cuenta. Con estos antecedentes, si me permite, diputada presidenta, con fundamento en lo establecido en la fracción primera de los artículos 60 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en mi carácter de integrante de esta soberanía popular, someto a vuestra la consideración. Iniciativa de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas se pronuncia a favor del sentido del documento enviado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas y las señoras diputadas y diputados de la 64ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual respetuosamente solicita la intervención del diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en general de las señoras diputadas y diputados de esa legislatura para considerar en el análisis y discusión del paquete económico de la misiva de la Federación las propuestas que se describen en la misiva, que no solo beneficiarán al Estado, sino de manera integral al propio país, en la búsqueda de un federalismo equitativo. Sustento la presente iniciativa en las siguientes consideraciones. Primera, la emergencia sanitaria ha derivado en una emergencia económica, igualmente global. La exigencia de hoy en día es redistribuir, bajo criterios de justicia, equidad y proporcionalidad, los recursos públicos disponibles. Todos los esfuerzos institucionales deben enfocarse fundamentalmente a contrarrestar los efectos letales del COVID-19, estableciendo como prioridad la salud y la vida de las personas, pero también la continuidad en lo posible de las actividades económicas fundamentales. Los bienes y servicios que por obligación constitucional están obligados a proporcionar los entes públicos no pueden detenerse, porque no se detiene la ingente necesidad del agua, del alimento y demás servicios, por lo que es fundamental encontrar alternativas que nos proporcionen, sin vulnerar las disposiciones del Consejo Nacional de Salud Pública, impulsar los procesos productivos que generen fuentes de empleo y, por consiguiente, sobrevivencia. Segunda, a nadie conviene profundizar esta crisis sanitaria y económica con descuidos y relajación de medidas de control de distancia y cuidados personales extremos de limpieza frecuente, pero también debemos persuadirnos de que es indispensable no detener la marcha y para ello se requiere fortaleza presupuestaria bajo estrictas medidas de transparencia y disciplina financiera. Pero retirar fuentes de empleo sin poder otorgar a cambio estímulos o facilidades nos llevará a la parálisis total. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas la presente iniciativa de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas se pronuncia a favor del sentido del documento enviado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas y las señoras diputadas y diputados de la 64ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual respetuosamente solicitan su intervención para considerar en el análisis y discusión del paquete económico de la Federación las propuestas que se describen en la misiva, que no solo beneficiarán al Estado, sino de manera integral al propio país en la búsqueda de un federalismo equitativo. Por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución con fundamento legal en lo establecido en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo, se considere con tal carácter, se discuta y en su caso se apruebe en la sesión legislativa de su presentación y en su oportunidad
se publique en el periódico oficial órgano informativo del Gobierno del Estado de Zacatecas. Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, 1 de octubre del año 2020, diputada coordinadora del Partido Verde Ecologista de México en la honorable 63ª legislatura, doctora Susana Rodríguez Márquez. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante. Gracias.